Hola, en medio de tanta agresividad que he emanado a raíz de la campaña electoral, me gustaría hacer una pequeña serie de reflexiones y también un pequeño análisis de lo que nos espera como país. Lo primero que hay que resaltar es que esta campaña presidencial se ha caracterizado por ser una de las más movidas en la época reciente, muy diferente a la campaña que tuvimos hace 4 años, y eso emana por varios factores, tales como la viralización de contenidos, la influencia de las redes sociales, pero definitivamente el factor que predomina o ha generado todo esto es el gran carisma de los candidatos que participaron y siguen participando en esta contienda electoral. Esta campaña deja cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que por primera vez vamos a tener una mujer vicepresidente. Y eso es un gran avance en un país tan machista como el nuestro, pues demuestra que venimos avanzando en términos de equidad de género. Otro aspecto por resaltar es la gran participación que hemos tenido tanto en las elecciones de Congreso como en las elecciones de presidente en primera vuelta. Más de 19 millones de personas salieron a votar a las urnas en la pasada jornada electoral y esperamos y hacemos la invitación para que más personas acudan a las urnas el próximo domingo. Ahora, tristemente también hay que resaltar los aspectos negativos, y es que esta campaña ha dejado un país totalmente polarizado, razón por la cual el próximo domingo vamos a ir a votar por dos candidatos que representan los extremos en dos orillas ideológicas. Es común ver cómo en las redes sociales las personas se han valido de absolutamente todo, inclusive se atacan sin compasión como si fueran enemigos. Han utilizado aspectos personales, netamente personales como las deudas e inclusive la apariencia física de los candidatos para generar tendencias alrededor de los mismos. Y este tipo de cosas no pueden continuar, debemos quitarnos de la cabeza ese chip que dice que si no estás conmigo, entonces sos mi enemigo. No podemos criticar, no podemos tilar y mucho menos juzgar a una persona por pensar diferente a nosotros. Estamos tristemente repitiendo la historia, como cuando las personas se mataban porque eran azules o porque eran rojas. Ahora, ambas campañas han hecho un trabajo excepcional. Las campañas no son fáciles y son miles de voluntarios alrededor del país que han salido a las calles día y noche con el fin de captar un voto. Y esos aspectos hay que reconocerlos. Por ejemplo, de la campaña del candidato Petro hay que resaltar que ha logrado despertar el interés en política en sectores que hasta hace poco eran apolíticos. Y eso es un gran avance dentro de nuestra democracia. También hay que resaltar el papel que sus voluntarios y sobre todo su fórmula vicepresidencial han hecho, pues le han dado un toque humanista a la campaña presidencial. De la campaña del candidato Iván Duque hay que resaltar lo juiciosa que es la militancia de su partido y también que ha puesto en la agenda pública un tema bastante interesante y que hay que estudiar a detalle, que es el de la economía naranja. Lo que hay que tener claro es que desde el próximo domingo uno de los dos será nuestro presidente y nosotros como sociedad civil no podemos seguir separados ni divididos. Es más, debemos apoyar al que será nuestro jefe de Estado para que tome las mejores decisiones, pues de esas decisiones depende el futuro no solo de él, ni de los que votaron por él, sino de todos los colombianos. Ahora, debido a la polarización que se ha convertido en la mayor característica de esta campaña política, se han planteado escenarios totalmente apocalípticos en caso de que llegue un candidato o llegue el otro. Hay que recordar y hay que tener esto muy en claro, las instituciones políticas se han caracterizado por su solidez. A pesar de los muchos errores que tenemos como democracia, nuestras instituciones han sido reconocidas en la región por ser una de las más sólidas a lo largo de los tiempos, razón por la cual en caso de que llegue Duque es imposible que haga trizas los acuerdos, así como que si llegue Petro jamás seremos como Venezuela. Es por esto y teniendo en cuenta la solidez de nuestra democracia que nosotros como ciudadanos vamos a jugar un papel predominante. Depende de nosotros hacer un control social y horizontal totalmente rígido al presidente que llegue. No podemos permitir que ninguna persona ponga en juego las instituciones y por ende la estabilidad de nuestro país. También me llama mucho la atención cómo las personas que han decidido votar en blanco han sido objeto de críticas, de insultos e inclusive de amenazas. Hay que recordar que el voto en blanco es totalmente válido. Nadie puede obligar a una persona a estar de acuerdo con un candidato o estar de acuerdo con el otro. Hay que recordar que el voto en blanco es totalmente respetable e inclusive el hecho de no alimentar ese monstruo llamado polarización puede ser el acto más responsable de todo. Hay que tener en cuenta que en esta elección el voto en blanco va a contar como un voto de opinión. También, y ya para ir finalizando, quiero extender una invitación para que bajemos el tono en nuestros comentarios, en nuestras publicaciones y en nuestros debates. Hay que recordar que desde el próximo domingo en adelante vamos a seguir siendo familiares, vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo compañeros, vamos a seguir siendo vecinos y sobre todo vamos a seguir
siendo colombianos. Finalmente, para las personas que han preguntado por mi voto, les quiero comentar que votaré a conciencia, con base en mis convicciones y sobre todo teniendo en cuenta qué es lo mejor para mi municipio, para mi región y para mi país, sin que esto implique que yo desconozca o critique o vaya a juzgar la posición del otro, razón por la cual espero que mi posición también sea respetada. Hay que recordar que el voto no solo es el derecho más grande que tenemos, sino también el deber más importante que debemos cumplir como ciudadanos. No siendo más, una invitación para que salgamos a votar muy juiciosos el próximo 17 de junio. Nos vemos en las urnas. Muchas gracias.